Nos encontramos en el municipio de Tunja. En la tarde de hoy vamos a entrevistar al líder agrario César Pachón. Mi nombre es Jaime Enrique Cañas, soy candidato a la maestría en desarrollo rural y vamos a hacerle algunas preguntas a César para que nos cuente la situación de los agricultores aquí en el país y en Colombia, y un poco mirar cómo está el problema del sector rural para enfrentar los mercados. Bueno, un saludo muy especial, gracias Jaime por la invitación. Y bueno, la verdad que la panorámica del sector agropecuario no es la mejor. Lamentablemente, a raíz de dos cosas fundamentales han creado este acabose. Una, la falencia de políticas agropecuarias, y otra, el libre comercio. El libre comercio, esas dos cosas, digamos, como que han afectado. Poco a poco fueron desarmando y quitando, digamos, la estructura de lo poco que había en el sector agropecuario. Y eso es lo que ha producido el acabose. Yo creo que usted recuerda, ingeniero Jaime, cuando existía el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. O sea, importante tener un instituto que dirija los mercados del agro, controle, digamos, los precios, pague sobreprecios de sustentación por encima de lo que nos cuesta producir nuestros alimentos como campesinos. Eso es importante, tener la seguridad que uno le van a pagar por encima del costo de producción. Adicionalmente, que hay siempre un comprador, ¿sí? Siempre había ese comprador. Y además controlaba el precio a cómo le llegaba al ama de casa estos productos que nosotros cultivábamos y que podíamos almacenar. Pero lamentablemente eso lo acabaron a raíz de la apertura económica, y también porque le dieron un manejo político y ciertos políticos lo ayudaron a quebrar. Por otro lado, teníamos un instituto de fomento agropecuario que era la Caja Agraria. La Caja Agraria incluso contaba con los almacenes de insumos. Nosotros con mi padre, que siempre hemos sido paperos, pues nos daban el crédito y ahí sacábamos el abono. Hoy en día, de los que más le toca a uno hacer esfuerzo para comprar es el caso del abono. Han subido incluso el costo de los insumos, ha bajado el precio al que vendemos nuestras cosechas, y aquí nadie le fía el abono a usted. Usted necesita tener la plata de contar una sobre otra, ¿sí? Es difícil ese proceso, y además también hay una falencia en la asistencia técnica. No hay asistencia técnica en Colombia. Nos quitaron lo poco que había, que era la UMATA, Unidad de Asistencia Técnica Municipal, y se acabó. Y lamentablemente, digamos, el mercado quedó en manos de las casas multinacionales. Pues sí, llegan agrónomos de diferentes casas, pero lamentablemente pues ahí a las casas comerciales presionan a sus agrónomos para que haya ventas, así no haya crecido el sector, incluso haya decrecido. Lo que les interesa a las casas comerciales es que se muevan las cifras, se muevan los productos, y lamentablemente hemos encontrado que lotes donde, por ejemplo, el caso zanahoria, que teníamos por acá en Venta Quemada una zanahoria en estos días con un compañero, nos visitaban bastantes técnicos y nos dejaban, por ejemplo, 12, 14, 15 productos, cuando nosotros con 3 o 4 productos, por los conocimientos técnicos, sacábamos adelante esa zanahoria. Productos donde repetía el ingrediente activo o ya muchos fertilizantes foliares. Entonces, todo ese acabose ha echado para atrás al sector. Y digamos, parte de esas dos falencias: una, la falta de políticas agropecuarias, y dos, el libre comercio, una competencia totalmente desleal, donde nosotros no tenemos subsidios, mientras los países con los que nos pusieron a competir sí. Empezaron las importaciones. En el caso de la cebolla cabezona, es un producto que prácticamente Colombia es casi autosuficiente en cebolla cabezona, ya ha desarrollado mucho en el departamento de Boyacá, es el principal productor, pero lo que sucede allí es que siendo casi autosuficientes, más o menos 250.000 toneladas al año que produce aproximadamente Colombia, varía un poco, estaban entrando adicionalmente a esos 135.000, un poco más de la mitad de lo que producimos, y eso hacía que hubiese una sobreoferta en el mercado y por lo tanto precios bajos. Yo alcancé a vender carga de cebolla de 100 kilos a 8.000 pesos, a 15.000 pesos, o sea, si acaso lo de la sacanza, los obreros, los costales, y pare de contar. Entonces la verdad que eso ha sido una falencia, y eso es lo que nos ha llevado a los agricultores, digamos, como a hacer este reclamo al gobierno nacional. Y no ha sido solo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, también lo hizo Álvaro Uribe Vélez, que negoció los tratados de libre comercio y nos quitó el mercado con Venezuela, porque para nosotros los productores de clima frío era muy importante ese mercado con Venezuela, siempre hacía recuperar los precios internos acá en Colombia. El gobierno de Pastrana, de Samper, de Gaviria, cuando Gaviria hace la apertura económica,
perdemos los cereales en Colombia y no tuvieron necesidad de decirnos nuestro gobierno, decirnos, oiga, dejen de sembrar trigo y cebada. No, simplemente por la competencia nos sacaron del juego y la gente dejamos de sembrar, porque nosotros también con mi papá sembrábamos también la cebada y el trigo. A punta de hoz nosotros cosechábamos cuando no había la máquina para cosechar. Pero entonces resulta que son políticas que están creadas para acabar con el agro. Entonces hemos perdido todo eso y la idea es pues recuperarlo, pero necesitamos de voluntad política y eso es lo que no hemos encontrado en el gobierno nacional. Bueno, otro de la parte importante que ha tocado el sector rural ha sido el tema de la paz, del conflicto armado, y en lo que hemos podido observar, el sector rural es el que se ha visto más afectado. ¿Cómo ve usted la situación frente a este tema? Gracias, pues la paz es muy importante. Lamentablemente, digamos, las mayores víctimas del conflicto armado hemos sido los campesinos, que hay unas zonas del país que ha tenido más afectación y otras zonas donde no tanto. Pero lo que vemos es que ¿de dónde nace el conflicto armado? Entonces nace un grupo de campesinos inconformes porque no había una política agropecuaria ni condiciones para trabajar. Entonces esos campesinos decidieron tomar las armas y se formó una guerrilla, y después los grandes hacendados, por defender el hectareaje tan grande de tierras, crean los paramilitares. Entonces la guerra se inició principalmente por la tierra, pero fue en el sector agropecuario. Se han tratado de hacer reformas agrarias por cientos de años en Colombia y ha sido difícil y complicado poder determinar eso. Eso de la propiedad de la tierra es algo que ha generado la guerra en Colombia. Y ahora, adicionalmente, los tratados de libre comercio. Entonces, eso está haciendo que en este momento mucho campesino nos desplacemos o hacia las ciudades a engrosar los cinturones de miseria, de pobreza, a vender en los semáforos, y si usted ya no encuentra oportunidades en el campo, llegó a la ciudad con sus hijos, con su esposa, y lamentablemente, como pues hay una falta en la educación, muchos compañeros del campo no han podido llegar ni siquiera a un quinto de primaria. Entonces buscan trabajos de mano de obra no calificada, y con esos trabajos de mano de obra no calificada de pronto a veces no consiguen. Y pues personalmente, si uno tiene sus niños, las bocas para alimentar, uno no las deja morir de hambre, y si le toca meterse a robar, pues roba, por hambre, ¿sí? Es física hambre. Por otro lado, otros compañeros, que incluso yo me he entrevistado con varios de ellos, que en este momento están sembrando coca o cultivos que llama el gobierno ilícitos. Pero ¿por qué un campesino se desplaza a sembrar cultivos ilícitos cuando estaba sembrando café, tomate, papa, etcétera, cualquier otro cultivo? Simplemente porque ya no le es rentable. ¿Por qué no le es rentable? Por la falencia de políticas y condiciones, sobre todo en el mercado, asistencia técnica y todo lo que veníamos hablando. Entonces se desplaza a sembrar coca. ¿Por qué? Porque está consiguiendo el pan de cada día para su familia. Y si usted, digamos, quiere mirar o mira en el panorama nacional, en este momento prácticamente el único cultivo que le haría pagarían por encima de lo que le costó producir, le daría el pan de cada día a su familia, es un cultivo ilícito. Yo he hablado con varios compañeros que de pronto están allá, que me han hablado del tema de las fumigaciones y todo esto, pero es ¿por qué? Porque ellos no es que lo quieran hacer, fue que fueron desplazados por la falencia de políticas o unas políticas mal encaminadas como la apertura económica, y les tocó irse para allá, como la firma de los TLCs, les tocó irse para allá. Entonces yo digo que la solución está en el campo, en el sector agropecuario. Busque la aguja donde se le perdió. Si el problema nació en el agro y con lo de tierras y digamos las condiciones para mercados hay que arreglarlo, es alrededor de eso. Ahora, si vemos las personas que tienen las armas en las manos, que están en las guerrillas, como el caso de las FARC, estas personas, pues mayoría son de vocación campesina, son de origen campesino. Y pues la idea es que yo estuve en el debate de los del Congreso de la República, donde la senadora Claudia López, el senador Roy Barreras, explicaban lo que iba a ser el posconflicto. Y ellos, digamos, ponen el panorama como decir que si se desmovilizan, entonces les van a dar tierra. Fue lo que yo les entendí ese día en el Congreso. Entonces, aquí no se trata de darle tierra a una persona, y ojalá dejaran las armas, que sería lo más importante, que es el único hecho que yo veo viable ahí en esa negociación, que se pueda dar. De lo contrario, la paz pues va a ser muy difícil que se firme en un papel y no se haga aquí para sustentar, digamos, toda la problemática de hambre. Entonces, digamos que le entreguen tierra a una unidad agrícola familiar, ellos llaman una UAF, le entreguen a una persona que deja las armas, que se desmoviliza. Digamos que sea de 90 hectáreas o de pronto un poco más, depende de la zona del país donde se la den. Entonces llega con su familia, se posiciona allí, siembra. Entonces, para sembrar, ¿qué le piden?
señores Banco Agrario, hágame el favor y me presta un poquito de plata para sembrar. Entonces necesito que usted me muestre la escritura de su tierra. Entonces usted me deja en su tierra hipotecada, entonces la dejó hipotecada, la persona sembró. Cuando salió a vender, le va a pasar lo mismo que nos está pasando a nosotros. Salimos a vender por debajo de lo que nos costó producirlo, nuestra tierra estaba hipotecada, se la tengo que dejar al banco, y ahí digamos como que el gobierno legaliza esa tierra que era del grupo al margen de la ley, o del narcotraficante, o del baldío, termina siendo propiedad del gobierno nacional. Y entonces esa persona se va a desestimular y otra vez volverá a las armas. De pronto en una guerrilla, otros grupos al margen de la ley, más pequeñitos como pasó con los paramilitares. Entonces la verdad que si aquí no se integra el tema de mercadeo, de condiciones, de agroindustria, de todo esto, de asistencia técnica, va a ser difícil, porque podrán darles tierra, pero no es solo darle tierra a un desmovilizado, es también garantizarle que salga a vender a un precio justo, digno, que ojalá hagan procesos agroindustriales y poder cambiar ese tema. Pues ojalá lo incluyan. Lamento que en esas negociaciones que están haciendo con la guerrilla de pronto no vimos que a ninguna parte de los voceros campesinos del país, porque hay muchos, los hayan invitado a decir, vengan, ¿qué sugieren ustedes? Analicen. ¿Sí? Allá llevaron a las víctimas, las escucharon, llevaron a los militares, los escucharon, pero el agro lo negoció el gobierno y la guerrilla, tal vez sin muchos conceptos. Hubo una convocatoria en la Universidad Nacional, pero la verdad que nuestras propuestas no pudimos meterlas allí porque había mucha gente y fue muy complicado. Entonces, pues ojalá tuvieran en cuenta conceptos que hay de diferentes sectores para poder planificar cómo va a ser el postconflicto. Sí, César, bueno, ya le hemos dado como una visión grande a toda la problemática del sector. La economía campesina juega aquí un papel muy importante para el desarrollo regional, pienso yo, y además lo que mencionaba usted también referente a la asistencia técnica y el cambio de las sumatas a las empresas prestadoras de servicios o las EPSAGROS. En ese tema, ¿cuál sería el fin? Nosotros como técnicos, ¿qué también podríamos exigir? ¿Qué podríamos proponer? Pues primero que todo, si miramos los factores de producción de la economía, o sea, esto se trata de que la persona que hace su actividad sea rentable, produzca, le venda ese producto a un precio justo, recupere lo que invirtió y una ganancia adicional para su sustento de su familia, digamos, dar unas condiciones de vida digna, ¿sí? Entonces, si miramos la economía, hay 4 factores de producción. La tierra. Tierra hay en algunas partes del país, así sea un pedacito pequeño que tenga el campesino, si no hay unos baldíos que se le pueden asignar a campesinos. Trabajo. Usted ha visto que la gente no es especialmente acá en Boyacá, bueno, el campesino en general del país es muy trabajador, al sol y al agua todos los días, desde la madrugada hasta que tarde de la noche. Capital. Pues digamos que hay unos bancos y ojalá, digamos, se espera que se desarrolle una nueva política donde sea un banco más asequible y con mejores condiciones, incluso seguros de cosecha y muchas cosas más servicios, a un interés prácticamente nulo o muy pequeño. Digamos que esos 3 factores de producción están: tierra, trabajo, capital. El cuarto factor es la organización. Lamentablemente, si usted mira nuestros pueblos, nuestras veredas, la gente está desorganizada y no es culpa de la gente, es falencia en la educación y es falencia de la asistencia técnica. Hay empresas o cooperativas como el caso de Colanta. Colanta es una cooperativa de campesinos de Antioquia que producen leche y que está bien organizada y es competitiva. Empresas así podemos hacerlas nosotros en los campos, pero lamentamos que por la falencia de educación, en la escuela nunca se nos enseñó a trabajar en asociatividad, en cooperativismo, en comunidad. Es más, yo cuando salí siendo ingeniero agrónomo ya profesional, fui a sacar mi cámara de comercio porque nos formaron para ser empleados básicamente. Cuando fui a sacar la cámara de comercio no sabía cómo se sacaba una cámara de comercio. Y eso que ya era un profesional. Entonces imagínense cualquier compañero que de pronto nunca tuvo acceso a la educación y a ciertos estudios. Entonces, digamos, si empezamos a colaborar en el tema de organización y organización campesina, capacitarla muy bien, prepararlos muy bien, pues yo creo que esto empieza a cambiar. En Israel hay un sistema que se llama los kibbutz, y ellos organizan, digamos, kibbutz máximo de 100 familias, pueden ser 40, 60, 80, 100 familias, y no lo miran a usted solo como socio, lo miran a su esposa y a sus hijos que hacen parte de esa asociatividad, y los vuelven competitivos, los capacitan, los enseñan a trabajar también con la base de la solidaridad,
también cualquier percance que tenga alguno de los compañeros, y a la vez se forman grandes empresas ahí. Entonces, hacia allá yo creo que como profesional es un paso que hay que dar, y dar el paso de cambiar el tema de vender todos los productos en fresco. Siquiera al menos empecemos a mirar un estudio serio del mercado, qué están demandando, qué calidad, qué tamaño, qué empaque, etcétera, para de acuerdo a eso estas asociaciones o cooperativas que logremos formar puedan producir de acuerdo a lo que está demandando el mercado, planificar las siembras y programar las siembras. El gobierno nacional debe tener algo en tiempo real, donde sea, tenemos un ministerio de las tecnologías, de las TICs, pero uno como campesino, uno dice, bueno, ¿será que siembro papa o siembro zanahoria o siembro arveja? ¿Habrá mucha zanahoria sembrada? ¿Habrá mucha papa sembrada? ¿Habrá mucha arveja sembrada? No sabemos, esto es un desorden, una locura. Entonces necesitamos saber en tiempo real cuánto hay en el país para también prevenir a los campesinos para que no vayan a sembrar producto que de pronto llegue en un momento a sobreproducción. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo único que se requiere, yo digo que es el quinto factor de producción de la economía agropecuaria en Colombia, se llama la voluntad política. Mientras no haya voluntad política, mientras no tengamos gobernantes que tengan esa voluntad política de apoyar realmente al agro boyacense, al agro colombiano, esto no va a cambiar. Nos lo dijo el ministro de Agricultura actual, que en ese entonces era secretario de Presidencia, dijo en el paro agrario, aquí hay dos modelos, el modelo A, de importaciones de libre comercio, y el modelo B, que es el que ustedes quieren con subsidio y protección a la agricultura. Para que pasemos del modelo A al modelo B, derrótenos en las urnas, nos dijo un día en pleno paro agrario. Entonces eso se le queda a uno acá, o sea que ellos definitivamente no cambiarán, y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Bueno, César, ha sido como muy clara su explicación alrededor todo el sector rural. Quisiera hacer la charla un poco más informal y preguntarle dos cositas básicas como para que terminemos y que pues para que nos salgamos un poco del tema del sector rural y ya un poco más con la educación y la cultura, ¿no? Quisiera saber, bueno, ¿por qué la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia? ¿Por qué la UPTC? ¿Y qué te brindó la universidad? Y después una pregunta que, siendo nopsano, quisiera me la respondieras. ¿Por qué la Ruana? Bueno, pues la UPTC para mí es un orgullo, un símbolo, y que si no hubiera existido esta universidad pública en Boyacá, yo no hubiera sido profesional, no hubiera sido ingeniero agrónomo, porque pagaba 150.000 pesos el semestre, mientras que si usted va y mira una universidad privada, pasa de 4 o 5 millones de pesos. Entonces, digamos, gracias a todos los estudiantes y profesores que por años han defendido la universidad pública en Colombia y en Boyacá, de verdad gracias a ellos pude llegar a estudiar, y todavía yo defiendo mi universidad y la llevo siempre en mi pensamiento y en mi corazón, y la defenderé porque es la oportunidad para que muchos muchachos y muchachas, tanto campesinos como de ciudad, puedan acceder a una educación, a un estudio. De todos modos hay unas falencias que hay que corregir, y la idea es que nuestra universidad debe volcarse a investigar todo con las bases sociales, sea con las organizaciones campesinas, con el transporte, tanto interno en ciudades como transporte de carga. Hay gremios, o hay asociaciones o cooperativas, y continuamente estamos con infinidad de problemas, y en todos los sectores, no solamente el campesino, el transporte, también los artesanos, madres, cabeza de hogar, etcétera. Tenemos infinidad de problemas, pero que no están siendo resueltos. Esas incógnitas y ese problema, para salir de él, no se está trabajando en las universidades. Nuestra UPTC tiene la que más carreras tiene acá en Boyacá, oferta, y son más de 30.000 estudiantes. Entonces, la idea es que ojalá nuestra problemática fuera tomada por nuestra universidad o universidades, incluso del departamento, y de eso se trabajen y se desarrollen las tesis de grado o cualquier investigación que se haga en los grupos, porque muchas veces un estudiante hace una investigación, le dice, profe, ¿qué investigo?, le da un tema, y eso se termina quedando en una biblioteca. Eso no podemos seguir dejando que suceda. Debemos cambiar, y una herramienta fuerte para dar un cambio es que la universidad se volque al campo, se volque a las bases sociales, cojan esos problemas y no lo ayuden, pero también con la voluntad política, porque lamentablemente uno estando en la universidad, cuando trata de hacerlo, pues los recursos para el solo desplazamiento, para unas fotocopias, para un computador, para lo que sea,
Entonces necesitamos una voluntad política también que invierta para poder generar ese cambio. Entonces eso debe ser, y no solo formarnos para ser empleados, sino también debemos formarnos para ser empresarios, ser emprendedores, para desarrollar más economías, ¿sí? Porque yo lamento que la educación en Colombia está dada que usted se aprenda las cosas de memoria, pero nunca está dada para que usted permita, digamos, dar sus conocimientos. No siempre el que saca las mejores notas es el mejor estudiante. Todos tenemos una actitud para algo. Lo que pasa es que no se nos permite explotarla porque nos encasillan en una supuesta educación donde tiene que aprenderse las cosas de memoria, y eso no debe ser así. Debemos ver el potencial de cada estudiante, de cada ser humano, y ver cómo ayudamos a explotarlo y para que le aporte al país o al departamento. ¿Y por qué la ruana? Porque la ruana siempre desde pequeños la hemos llevado y para mí es un símbolo muy lindo. Incluso ahorita con el paro agrario se ha convertido en un símbolo de lucha, de resistencia, de coraje, de identidad, ¿sí? Es nuestra identidad y yo creo que no podemos dejarla perder. Y desde pequeñitos llevamos la ruana. Nosotros de pequeñitos, donde vivíamos en el páramo, criábamos las ovejas y hacíamos las ruanas. Ojalá esto no se deje, porque sé que están desapareciendo la cantidad de ovejas en las zonas. En Nopsa, como su merced me comenta, pues ha disminuido la población y al contrario, hay que incrementarla, y es una economía que nuestras campesinas, principalmente también campesinos, pudieran tener otra entrada, ¿no? Yo lamento que ahorita incursionado tanto producto que traen de la China y de otros lados, un tipo de telas, hacen unas supuestas ruanas, pero no son ruanas verdaderas ni originales, y además es una economía importante para nuestros campesinos y campesinas. Gracias, César, muy agradable estar aquí con usted. Le damos las gracias, no solo yo, sino la universidad, los campesinos que seguramente están detrás de usted y detrás de todo este pensamiento que tiene usted, su merced. Y decirle que para adelante, que pues hay que cumplir y hay que seguir cumpliendo metas. Estaremos acompañándolo en la posibilidad, y muchas gracias, César. Le agradecemos su participación en este video. Muchas gracias, Jaime, y invito, digamos, a todos los ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas o profesionales del agro a que cumplamos con ese juramento que se hace cuando uno ya termina su carrera, que dice es mantener la ética profesional. Ojalá la sigamos conservando, teniendo, y yo sí lo llevo muy en el corazón, ese juramento que hice en mi universidad cuando terminé, y por eso, digamos, también he hecho esto, porque siento una responsabilidad muy grande de cambiar nuestro sector agropecuario. Yo creo que el país es netamente agropecuario, no podemos vivir de solamente carbón y petróleo. A futuro no nos vamos a poder comer un pedazo de carbón y tomar un vaso de petróleo, pero sí vamos a poder comer nuestros productos agropecuarios y tomarnos el agua. Entonces debemos conservar, fortalecer eso, y eso, digamos, para mí es el mayor tesoro y la mayor oportunidad que tenemos los colombianos. Gracias. Gracias, César.